Buenos días a todos ustedes. Primero que nada quiero agradecer su asistencia a esta sesión en la cual se va a presentar el libro Metodología para estimar costos, ingresos, viabilidad financiera y económica en unidades representativas de producción. Y en segundo lugar quiero disculparme por no estar presente físicamente con ustedes, pero bueno, con esta presentación creo que se cumplen los objetivos de la misma y además pues estará presente con ustedes el doctor Jorge Aguilar por si tuvieran alguna duda o alguna pregunta. Bueno, este libro, yo soy la autora principal, pero definitivamente pues no hubiera sido posible tener este libro sin la participación del doctor José María Salas González y del doctor Jorge Aguilar. Bien, lo que les voy a platicar durante esta sesión van a ser 3 temas. El primero les voy a hablar sobre quiénes estudian costos y en segundo lugar vamos a hablar un poquito sobre los antecedentes de la metodología que se describe en este libro y luego un poquito sobre las características generales de la metodología. No voy a profundizar mucho en la metodología porque bueno, sería imposible por cuestiones de tiempo y pues además eso está muy bien detallado en el libro. Entonces, como preámbulo, solo voy a mencionar de pasada la importancia de los costos de producción. Todos sabemos que el contar con los costos de producción es una herramienta básica. Es una herramienta básica que nos ayuda a tomar decisiones técnicas de producción, administrativas, nos orienta sobre en qué aspectos tenemos que innovar, mejorar, sobre comercialización, etc. Si no tenemos costos, estamos trabajando bajo un ambiente de incertidumbre y riesgo. Entonces, pues consideramos que para cualquier actividad económica, no solamente el sector, pues lo primero que tenemos que hacer o una actividad fundamental es contar con nuestros costos de producción. En esta imagen que les estoy presentando están señalados los países en los cuales hay una institución oficial, es decir, que estiman costos de manera oficial, que hay alguna secretaría o alguna instancia que recibe financiamiento del gobierno para estimar costos de manera periódica, sistemática y comparable. Es decir, siempre se utiliza la misma metodología. Si vemos en América, desde Canadá, Estados Unidos y Brasil. Son nada más 3 países en los cuales hay una institución que calcula costos oficiales. En Europa hay otra institución y luego tenemos Australia y Nueva Zelanda. Es decir, en 6 países nada más a nivel mundial hay una institución, dada la importancia de los costos, está asignada a una institución en la cual los calcula y los pone a disposición del público, principalmente los productores, pero bueno, por supuesto también de cualquier persona interesada. En México, como ustedes pueden ver, pues nos pasamos en blanco. Aquí en México no se calculan costos de producción. Si nosotros queremos tener información sobre costos de un cultivo, pues es una tarea bastante pesadita porque hay que buscar y vamos a encontrar costos que no son oficiales. No hay en México una institución encargada de calcularlos. Esta siguiente imagen en la que aparecen las instituciones que han hecho esfuerzos aislados para calcular costos de producción. Tenemos Agroprospecta, ahorita en la siguiente diapositiva les voy a hablar un poquito de cada una de estas. Empezó Agroprospecta, hace mucho tiempo hizo intentos Zagarpa, pero lo hacía de manera muy aislada. Luego Zagarpa, a través de un proyecto de colaboración, lo intentó hacer con Agroprospecta. Posteriormente fue sustituido por la UNAM. Luego, pues ustedes recordarán que el CIAP hace algunos años hizo un esfuerzo, tenía un proyecto para calcular costos de producción. Recientemente el FIRA, antes lo hacía de manera como muy esporádica, parece que en los últimos 2-3 años ha empezado a hacer esfuerzos más sistemáticos para calcular costos de producción y bueno, pues al final está la Universidad de Chapingo, específicamente a través del CIESTAM, que calculamos costos de producción, pero obviamente utilizamos la misma metodología, pero no lo hacemos de manera sistemática
porque pues nuestro objetivo es más académico, es decir, los productos que analizamos responden a los intereses de los estudiantes, de los tesistas que tenemos en este momento. Entonces, hablando un poquito de Agroprospecta, este fue un proyecto financiado por Zagarpa y fue ejecutado en colaboración con la Universidad Autónoma Chapingo, del cual yo tuve la oportunidad de ser la responsable, la líder nacional. Y en precisamente la metodología que estamos ahorita plasmando en este libro, nosotros adquirimos las bases en este proyecto. Este proyecto se llevó a cabo durante los años 2008-2009 y bueno, ahí el objetivo no era precisamente costos de producción, era más avanzado. El objetivo era hacer análisis prospectivos para generar información que pudiera ser utilizada por los diseñadores de política antes de hacer cambios en los programas de apoyo y saber cuáles podrían ser los posibles impactos. Sin embargo, la base era los costos de producción. Aquí participamos universidades, éramos 20 universidades, 17 nacionales y 3 internacionales, y uno de los principales problemas que tuvimos que enfrentar fue que todo mundo traía calculados sus costos de producción con diferentes criterios y diferentes metodologías. Desde ahí detectamos nosotros que en México no había una metodología definida, seleccionada, aprobada y validada para calcular costos de producción. Este proyecto desafortunadamente pues hubo cambios en la administración y se canceló. Este proyecto se le dio, después de que se canceló con Chapingo, se le dio a la Universidad Autónoma, a la UNAM, perdón. Y bueno, ellos en su momento también trabajaron nada más 2 años y también fue cancelado por la misma razón el proyecto, por cambios en la administración. Ellos, para empezar, empezaron a calcular, valga la redundancia, aprendieron o iniciaron con puros productos ganaderos. La línea de abajo pues está el enlace en donde se pueden encontrar o se pueden descargar los resultados. Se me pasó a decirles en la diapositiva anterior, también ahí viene el enlace donde se pueden descargar las publicaciones realizadas por Agroprospecta. Y bueno, posteriormente el CIAP, pues ustedes saben que se hizo un esfuerzo muy importante a nivel nacional, se diseñaron cuestionarios, se levantaron, no se desconocen los resultados, por ahí supimos de manera extraoficial que no los resultados, la base que ellos tenían para calcular sus costos eran cuestionarios. Entonces, al final creo que no les gustaban los resultados que generaban esos cuestionarios y pues ya no se le dio continuidad al proyecto. Obviamente ellos son los que tendrán que decir eso, no yo, pero lo único que puedo decirles es que finalmente no se han publicado, no sé si se publicarán en el futuro y podrán superar sus diferencias, pues eso lo veremos después. Y les decía, ahorita en la actualidad el FIRA está haciendo un esfuerzo más sistemático de calcular costos. Precisamente ahí también aparece el enlace donde ustedes pueden checar para varios productos y para varios ciclos productivos. Aparece 2018-2019, es lo más reciente que hay en México para costos. Sin embargo, como ellos mismos lo dicen, no utilizan, es decir, la metodología que se utiliza en un cultivo no es la misma que se utiliza en el otro cultivo, es decir, la metodología como que se deja un poco al criterio del investigador que está haciendo el análisis, que es el mismo problema que les digo que enfrentábamos nosotros en Agroprospecta, que todo el mundo traía diferentes criterios, diferentes metodologías, y bueno, también hacen una advertencia de que hay un número reducido de observaciones, que no se diseñó una muestra significativa, por lo tanto los resultados pues no son estadísticamente representativos. Bueno, y finalmente estamos nosotros, aquí en el CIESTAM, tenemos una adaptación de varias metodologías para calcular costos de producción. Los costos que calculamos son para unidades representativas de producción, que más adelante les voy a explicar qué son. La información base para calcular los costos de producción, no aplicamos cuestionarios.
Entonces lo que hacemos es realizamos paneles de productores, también les voy a explicar después qué son. Y ahora sí, para calcular los costos y los ingresos, nos basamos en la metodología que es la que utiliza el USDA. Esta metodología fue desarrollada por un equipo de trabajo de la Asociación de Economía Agrícola y Economía Aplicada de Estados Unidos y fue diseñada específicamente para el USDA. Y si recuerdan, cuando les mostré el mapa de dónde se calculaban costos en diferentes partes del mundo, la mayoría de estas instituciones se basan en esta metodología. Y bueno, ellos no tienen un periodo la diferencia de nuestra metodología es que ellos se basan en cuestionarios, no en paneles como lo hacemos nosotros, y no tienen un periodo definido de actualización. Lo hacen con cierta frecuencia para algunos productos, levantan el cuestionario cada 4 años y para otros cada 2 años. Pero bueno, eso depende de las necesidades y del presupuesto y las instrucciones que reciban. Bien, estos son los antecedentes. Espero que con esto haya quedado claro la importancia de los costos de producción y que en México pues es una gran carencia que tenemos, a pesar de que es algo muy básico, nadie lo trabaja de manera sistemática y les insisto, no hay una metodología definida y específica, mucho menos para el sector. Entonces, precisamente es de lo que se habla en este libro. De la metodología que, como les dije ya, es una adaptación de varias técnicas y varias metodologías que nosotros estamos tratando de adaptar para calcular los ingresos, costos y estimar la viabilidad financiera y económica específicamente para unidades representativas del sector agrícola y ganadero. Últimamente hemos estado avanzando un poco en el análisis de actividades industriales, es decir, agroindustriales. Hemos analizado elaboración de queso, principalmente, quesos artesanales, quesos de cabra, queso de leche de vaca, y un poquito más allá, este año analizamos la elaboración de chiles en nogada con unidades representativas de Chile y luego de las señoras que lo convierten en chile en nogada, y la verdad pues nos salió muy bien el ejercicio, nos gustó, y pues vamos a promover la aplicación de la metodología un poco más allá de la producción primaria, es decir, en la conversión también, barbacoa. Ya tenemos en 2 años, hemos aplicado la metodología para el análisis de la viabilidad de la producción de barbacoa. Bueno, ¿qué es lo que hace específico a esta metodología? Primero, como ya les dije, la información se recaba a través de paneles de productores. No utilizamos cuestionarios, tenemos dudas sobre los resultados que generan. De hecho, esa fue una de las razones por las cuales se implementó esta metodología aquí en el CIESTAM, porque los investigadores en proyectos que habían participado les habían pedido que hicieran costos de producción, aplicaban cuestionarios y la misma no les daban, los resultados no resultaban congruentes. En aquel entonces ellos tuvieron oportunidad de ver los resultados que nosotros mostrábamos en Zagarpa y les gustó. Y entonces ya una vez que todo el mundo regresamos al CIESTAM, pues nos pusimos de acuerdo para desarrollar este proyecto. Y luego, como les decía, la segunda característica es que no calculamos costos de productores en particular, sino que calculamos costos de unidades representativas de producción. Es decir, juntamos en un panel a un grupo de expertos, todo esto se los voy a aplicar más adelante, ahorita es como una introducción. Juntamos a un grupo de expertos y modelamos una granja, es decir, que sea más o menos de las mismas características y de la misma escala que cada quien trabaja, y ellos con su experiencia nos van a decir el precio, qué cantidad de insumos ponen, qué rendimientos obtienen, a qué precio vendieron, etcétera. Es una discusión, se le llamamos consenso. Es decir, no levantamos la información ni de Juan, ni de Pedro, ni de Francisco, sino que ellos 3 con su experiencia discuten y dicen, bueno, esta granja con estas características debería estar produciendo tanto y debería estar usando esto y estos serían los precios. Entonces, no es información de un productor, sino de una URP. La tercera característica es que adaptamos la metodología
que ya les mencioné, del grupo de trabajo de la Asociación de Economistas Agrícolas y Economía Aplicada de Estados Unidos, que fue desarrollada para el Departamento de Agricultura de ese país. La retomamos y le hicimos algunas adaptaciones para México. Hubo varias, les voy a mencionar nada más una porque pues también es imposible detallarlas todas. Ellos, por ejemplo, en esa metodología consideran el autoconsumo de la empresa, pero no consideran el autoconsumo familiar. Entonces ahí es una duda siempre, bueno, ¿dónde meto? No se llega a convertir en un ingreso porque no se vende, sin embargo es un beneficio que tiene la granja, entonces ¿cómo lo ubicamos? Aquí nosotros ya tomamos la decisión y tenemos la capacidad de agregarlo en nuestro presupuesto. Y, por ejemplo, también el uso de animales, de tracción y, bueno, como eso, muchas otras cosas que son particulares para el sector mexicano y que no son tan comunes en Estados Unidos. Entonces nosotros retomamos de Estados Unidos y la adaptamos para México, que es precisamente la metodología que se plasma en este libro. Y bueno, es específica para el sector agrícola y ganadero. Hay cosas que si nosotros tomamos una metodología, un libro de contabilidad de costos, va a traer ejemplos para la industria, para el sector automotriz, etcétera, pero para el sector agrícola, ganadero y México hay muy poco, o me atrevería a decir casi que no hay una metodología específica para el sector. Y por último, bueno, la última característica es que analizamos 3 presupuestos diferentes, 3 escenarios diferentes, es decir, hacemos un presupuesto de flujo de efectivo, un presupuesto financiero y un presupuesto económico, en los cuales se incluyen diferentes ingresos o diferentes costos. Unos van en uno y en otro no, entonces, por lo tanto, los resultados nos generan viabilidad económica para el corto, mediano y largo plazo. Bueno, ahora sí, ¿qué son los paneles de productores? Bueno, esto es una técnica conocidísima, su origen es la técnica Delphi, que todo el mundo conoce, es muy común y es muy utilizada con muchos propósitos. Esta fue retomada, los pioneros fue el Departamento del Agricultural and Food Policy Center de la Universidad de Texas A&M. Ellos fueron los que tuvieron la idea de utilizar esta técnica para aplicarla y para recabar la información necesaria para estimar ingresos y costos de producción. Y bueno, como ya les decía, ellos en su momento nos enseñaron a nosotros, lo retomamos, el CIESTAN nos invitó a que lo retomáramos para que hiciéramos estos análisis en México. ¿Qué es entonces los paneles de productores? Bueno, me voy a permitir leer. Dice, es una reunión informal en la que grupos de productores, dueños de unidades de producción con características similares, producto, escala, nivel tecnológico, sistema productivo, integración, comercialización, etcétera, discute y ofrece información sobre el manejo técnico, precios y rendimientos de un producto agrícola o ganadero en particular. Es decir, como ya les había comentado, no es la información que va a proporcionar un productor en particular. Tampoco es información promedio que vamos a obtener a través de un cuestionario, de una serie, de un número de productores. Es información consensada por un grupo de expertos. Esta técnica, nuevamente les estoy mostrando un mapa. Esta técnica, aquí están señaladas en dónde se utiliza esta técnica de paneles de productores. Bueno, por supuesto está el AFPC, que fueron los que empezaron a utilizarla. Estamos nosotros aquí en el CIESTAN. En Brasil es la única institución oficial, es decir, ellos reciben presupuesto oficial para hacerlo y para estimar sus costos de producción a nivel nacional y utilizan esta técnica. Y en Europa, específicamente en Alemania, hay un grupo que la utiliza para estudiar leche. Ellos cada 2 años estudian costos de producción a nivel internacional perfectamente comparables porque utilizan la misma metodología. Es costos de producción de leche a nivel mundial. Entonces, bueno, ya que hablamos de qué son los paneles, vamos a hablar ahora qué son las unidades representativas de producción. Este término tiene muchos años. Las unidades representativas fueron definidas por Alfred Marshall. Él hablaba de empresas representativas. Este término, empresas representativas, conforme se fue generalizando, luego se hablaba de empresas representativas de la construcción, empresas representativas del sector salud, empresas representativas de la educación. Fue así
como en la Universidad de Texas A&M, lo retomaron y se les ocurrió ponerle Representative Farms, es decir, granjas representativas. Al traérnoslo a México, pues ya no quedaba, porque pues nosotros granjas no le llamamos a los ranchos ni a las unidades de producción, entonces nosotros aquí lo tradujimos como unidades representativas de producción. Bueno, ¿qué son? Alfred Marshall las definió como una empresa promedio que enfrenta economías internas y externas, no está disminuyendo ni aumentando, su gestión no es ni muy eficiente ni ineficiente, no es vieja ni nueva, no está generando ganancias supernormales ni incurriendo en pérdidas, y en una misma región puede haber más de 2 unidades representativas de producción, dependiendo de qué tan diferentes sean los sistemas de producción existentes en esa zona. Entonces, una unidad representativa de producción es una empresa modelo, no necesariamente en existencia, pero es una construcción abstracta que se utiliza para ilustrar las operaciones de un mercado como un todo, en congruencia con la utilidad de las empresas representativas inicialmente definidas por Alfred Marshall. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Recurrimos a un facilitador que es un experto en la zona, que reconocen los productores, que sabe muy bien, conoce la actividad desconocida, etcétera, y con ayuda de esa persona definimos qué tantos sistemas de producción hay en esa región en particular. Podría ser, por ejemplo, que todo jitomate se produzca nada más en invernadero, o podría ser, entonces no hay unidades representativas de cielo abierto, o puede ser que sean en invernadero pero altamente tecnificadas. Entonces esa persona que conoce la zona y conoce a los productores, con ayuda de esa persona ayudamos a decidimos cuáles son las unidades representativas de producción. Entonces, una vez que se definieron cuáles son, esas unidades nos van a servir la información que se genere. Decimos que son modeladas porque, como ya les dije, no existe esa empresa en particular. Sin embargo, toda la información que se genere ahí nos va a ayudar para interpretar lo que va a suceder con las empresas similares a las cuales se está representando, que son su mismo sistema de producción, su misma escala y, bueno, otras cosas como ya les dije, similar nivel de tecnificación, similar sistema de comercialización, etcétera. Y entonces los productores participantes pues no están proporcionando su información personal, sino que están utilizando su experiencia y discutiendo con los demás productores para decidir sobre qué es lo que una empresa, la empresa que están modelando, cómo es el manejo que debería tener. Entonces, ya les dije, se construyen como base, lo que les vaya a suceder a esas empresas va a ser indicativo de lo que va a suceder con empresas similares y, bueno, pues consideramos que es una herramienta muy útil de planeación. Es útil para el productor, pero también es útil para la planeación del sector público, porque con 3 unidades representativas de producción se puede modelar los cambios de política sugeridos o que se planean y ya se puede saber qué impacto va a tener sobre el resto de los productores. Una cosa muy importante es seleccionar a los panelistas. ¿Cómo se selecciona? O sea, no vamos a invitar a cualquier productor. Los productores deben de tener ciertas características, que son, bueno, aquí estoy leyéndole, les voy a leer lo que dicen diferentes actores. Aquí dice, la experiencia y conocimiento de los panelistas determina la veracidad y validez de los resultados. Es decir, voy a invitar a productores expertos, no voy a invitar a cualquier productor, tiene que ser una persona, lo dice bien claro, con experiencia y conocimiento. Además, deben de poder comunicarse. O sea, deben estar dispuestos a transmitir la información, de compartir con otros productores y discutir y que los otros productores se enteren de qué están haciendo ellos. O sea, tienen que estar dispuestos a compartir su capacidad técnica y sus conocimientos. Entonces, deben de tener experiencia en la realización de juicios y toma de decisiones. Deben ser líderes de opinión, que sean reconocidos por los otros productores, de tal manera que digan, ah, sí, esos son los resultados y participaron fulanito y perenganito, entonces tienen que estar bien. O sea, estos productores tienen que tener poder sobre los demás, poder
liderazgo técnico, es decir, que los demás reconozcan su capacidad para haber participado en el estudio. Deben estar dispuestos a participar y deben ser imparciales. Es decir, los participantes en los paneles tienen que reunir una serie de requisitos. Si yo levanto un cuestionario al azar, a través de una muestra aleatoria, ahí puede quedar cualquier tipo de productores que esté informado, que no esté informado, que acaba de empezar o que ya quebró, y voy a calcular un promedio. Aquí no, aquí son solamente productores que saben y son líderes de opinión. ¿Cuántos productores van a formar un panel? Bueno, aquí pueden ver lo que dicen diferentes autores, opinan sobre la característica, cuántos deben ser, son diferentes tamaños, pero al final lo que dicen es que la homogeneidad de la muestra es un factor crucial. Es decir, yo voy a trabajar con productores, por decir un número, de 20 conejas. Me pueden llegar de 10, me pueden llegar de 30, y con ellos me vamos a trabajar 20. No me puede llegar uno de 100, ni me puede llegar cambiando de producto, no me puede llegar un productor de jitomate en invernadero y un productor de jitomate a cielo abierto, porque eso no se puede hacer un panel. Tienen que ser productores homogéneos. ¿Cuántos van a participar? Pues el mismo facilitador que ya les comenté, él los conoce y él tiene que ayudarme a escoger. El tamaño ideal lo consideramos de 5 a 8. Menos de 5 ya la información no es representativa, ya mejor hacemos estudios de caso. Más de 8, aunque ustedes podrán ver que algunos autores dijeron que hasta 30, nosotros lo que hemos visto es que, bueno, a los productores a veces nos resultan muy platicadores, y si son más de 8, el panel va a hacerse bien complicado, bien difícil, nos va a llevar más tiempo del normal, y a lo mejor la información pues no me va a ser tan útil. Entonces el tamaño ideal es entre 5 y 8. ¿Cuáles son las características? Mismo sistema de producción, mismo nivel tecnológico y escala de producción similar. Amplio conocimiento y experiencia, que tengan información sobre parámetros técnicos y costos de producción y dispuestos a participar. Entonces, el método de muestreo para seleccionar a los productores no es aleatorio. No puede venir cualquier persona seleccionado de manera aleatoria. Es muestreo no probabilístico de selección experta, mediante el cual los productores son seleccionados por cubrir ciertas características. Ya estando en el panel, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a consensar información sobre activos productivos, parámetros técnicos, uso de insumos, precios o factores de producción y su costo, asistencia técnica, créditos, y sobre los ingresos, rendimientos, precio de venta, dos cosas que generalmente podrían, en cualquier estudio de costos podrían pasársenos, que es el autoconsumo, que en algunas actividades el autoconsumo es muy importante, en ocasiones es superior al ingreso, y bueno, en algunos casos sí reciben transferencias y apoyos gubernamentales. Entonces, ¿qué quiere decir consensado? Aunque ya se los he comentado, consensado quiere decir que no es la información de un productor individual, no es una muestra, no viene de folletos técnicos, no es información promedio, a ver si no se ponen de acuerdo y que yo calcule un promedio. No utilizamos promedios, es consensada. ¿Qué quiere decir consensada? Que ellos, si yo les pregunto, ¿cuántos kilos de semilla aplican? Ellos tienen que discutir entre ellos y los deja uno que discuta, no interviene uno. Hasta que ellos deciden un número, ese es el número que se toma. No vamos a calcular promedios, y siempre el estudio lo vamos a hacer para el último ciclo productivo completo. Generalmente para la ganadería es el año calendario, y para los productos agrícolas pues es el último ciclo agrícola que ya concluyó. Y bueno, aquí está lo que dicen algunos autores sobre lo que es la información. Dicen: el panel se recolecta coeficientes técnicos y económicos con base en lo observado regionalmente a juicio de expertos. Eso es lo que dicen algunos autores. Y dice también otra cita, otra referencia, dice: la selección y modelado de una granja representativa es importante no utilizar medias estadísticas de diferentes granjas de una región, ya que la media no hace una unidad económica que haga sentido y pueda ser encontrada en la realidad.
Bueno, eso nos lleva a un problema que es la significancia, que esta metodología a algunos autores no les gusta mucho porque los resultados no son estadísticamente significativos, porque no vienen de una muestra, y entonces dicen que pues no son relevantes porque los resultados no pueden ser inferidos al resto de la población. Y bien, pues sí, esta es una realidad. Sin embargo, y no lo digo yo, ahí está la persona que lo dice, específicamente que los resultados son indicativos de lo que puede pasar con empresas similares a las modeladas. No puedo calcular medias, no puedo calcular coeficientes, no puedo calcular estadísticos, vaya. Sin embargo, puedo saber qué es lo que va a pasar con una empresa similar. Y entonces, para compensar un poco la significancia, nosotros nos aseguramos, hacemos 2 sesiones, o sea, hacemos 2 paneles. En el primero recabamos la información y en el segundo validamos la información. ¿Qué es esto? Que vamos y le presentamos los resultados a los productores. Si ellos creen que eso no está bien, que ese resultado no representa su realidad, se revisan nuevamente los datos, se hacen las correcciones necesarias y hasta que los resultados a ellos les parecen congruentes y reflejan la situación que vivieron en ese ciclo productivo, pesos más, pesos menos, pero ellos consideran que ganaron y que ganaron bien y los resultados muestran eso, o al contrario, les fue mal y nuestros resultados muestran eso, hasta que ellos estén de acuerdo es cuando esa información ya se considera final. Y es hasta entonces que nosotros como investigadores la podemos difundir y publicar. Si no están validados, esa información nosotros no podemos hacer uso de ellas. Vean lo que dice este autor, que es la institución de Brasil. Dice, el panel tiene que estar de acuerdo en la coherencia de los resultados. Si todo el mundo está de acuerdo, entonces los resultados se publican. Bueno, entonces, como les decía, ahora ya recabamos la información, ahora estamos en el cálculo de ingresos y costos, que ya se los comenté, la metodología desarrollada para el USDA, que fue retomada y adaptada en México. Es muy amplio este tema, es precisamente lo que se describe en el libro. Yo les invito a que lo revisen, no es ahorita el momento oportuno para que entre en detalle en ella, pero pues eso es precisamente el motivo de este libro. Y finalmente, la otra cosa que lo hace diferente, que ya les había dicho, es que calculamos 3 presupuestos: flujo de efectivo, financiero y económico. El flujo de efectivo, ¿cuál es la diferencia entre los 3? Ya les decía, en unos casos incluimos unas cosas y en otros no. Nada más para que me entiendan. El autoconsumo, por ejemplo, no entra en flujo de efectivo porque no representa una entrada de dinero, pero sí lo analizamos en el presupuesto financiero y en el presupuesto económico. Entonces, es una de las muchas diferencias, nada más para mencionarlas. También esto está aclarado en el libro. La diferencia entre los 3 es que el flujo de efectivo, los resultados me van a decir, es un análisis muy poco exigente que me dice la capacidad de la empresa para cubrir con sus obligaciones de corto plazo. Me va a decir, tu corriente de dinero, tus entradas te van a permitir cubrir tus salidas. No vas a necesitar dinero de otras fuentes, no van a necesitar financiamiento, no le vas a tener que pedir a tu hijo que te mande a Estados Unidos, nada. O sea, la empresa es autosuficiente en este ciclo de producción que estamos analizando. Luego, la viabilidad financiera es un poquito más exigente. Aquí ya vamos a meter, por ejemplo, la depreciación de todos los medios de producción. Aquí lo que me va a decir es la viabilidad en el mediano plazo. Es decir, no me dice nada más este año, sino que me dice 2, 3, 4 años, si la empresa va a estar generando excedentes o no. Este es un análisis que haría un contador. Generalmente es el tipo de análisis que se utiliza para calcular costos de producción. Finalmente viene la viabilidad económica. En la viabilidad económica es un análisis más exigente. Aquí incluimos costos de los factores de producción, que son tierra, mano de obra y capital, que no se incluyen normalmente en un análisis de costos. Pero aquí lo que me va a dar es la viabilidad de la empresa en el largo plazo. Es decir, si los recursos que genera la empresa me ayudan a cubrir el costo de mi tierra, aquí estamos hablando de factores de producción cuando son propios del productor, de mi tierra, de mi mano de obra
y de mi capital, si puede cubrirme esa actividad, esos costos, mi empresa va a permanecer en el largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando salga una actividad alternativa más rentable, no me voy a ver tentado a desviar mis recursos a esa actividad, porque mi actividad me está cubriendo todos mis factores de producción. Y bueno, para no hacerla más larga, pues si ustedes quieren más información al respecto, pues les invito, en el libro es la metodología para cada concepto de ingresos y concepto de costos, vienen ejemplos. Todos esos ejemplos son retomados de análisis que hemos hecho aquí en el CIESTAM. También les quiero decir que este no es el único libro. Hubo un libro anterior publicado en el 2014 que también era de metodología, pero bueno, este se suponía que iba a ser una republicación, pero finalmente decidimos, cambiamos, pusimos más ejemplos más recientes, y finalmente pues quedó un libro completamente diferente al inicial, que fue publicado en 2014, y este año ya está, solo estábamos esperando el ISBN, un tercer libro. Este tercer libro solamente trae puros ejemplos, o sea, los ejercicios que se hacen aquí en los estudiantes de doctorado junto con nosotros, que analizamos productos de interés de cada quien. Entonces se va a en este libro vienen los resultados de los últimos 2 años, y pues a partir de ahora en adelante el objetivo, las expectativas es que por lo menos cada 2 años estemos publicando los resultados que obtenemos de aplicar esta metodología en México. Y bueno, pues finalmente es todo. Nuevamente les agradezco su atención, y pues aquí el doctor Jorge Aguilar está con ustedes por si tienen algún comentario o alguna pregunta.